Hola, ¿cómo están? Soy el ingeniero David. En representación de Clinical Solution les doy la bienvenida a esta capacitación enfocada en equipos odontológicos. El objetivo de esta jornada es fortalecer el conocimiento sobre el funcionamiento, manejo adecuado y reconocimiento de técnicas de los equipos utilizados en el área de odontología, contribuyendo así a un trabajo más seguro, eficiente y más confiable. Primero, en esta presentación vamos a ver primero que todo el manejo de la unidad odontológica, después en la parte de esterilización, después vamos a ver la lubricación de piezas de mano y por terminar el funcionamiento de los compresores odontológicos. La unidad odontológica. Primero vamos a ver una guía completa, manejo, mantenimiento del equipo y esencial la consulta dental, cómo se viene manejando en estos casos. Primero vamos a empezar con la unidad odontológica, una de las más importantes en la hora de la consulta. La unidad odontológica es un equipo integral central en cualquier consulta dental. Concentra un solo conjunto de todos los elementos necesarios para realizar procedimientos clínicos con seguridad, eficacia y comodidad tanto para el paciente como para el profesional. Como podemos ver, aquí tenemos una imagen de la referencia. Entonces está conformado primero el sillón dental. Esta es una base ergonómica regulable que sostiene el paciente durante el tratamiento. Esta base principalmente cuenta con los siguientes movimientos: puede realizar una subida, una bajada, realizar un movimiento hacia adelante, hacia atrás, la parte del espaldar. Este sillón principalmente se debe realizar una desinfección por cada paciente. Recomendado alcohol isopropílico, pero no usar químicos que sean corrosivos, ya que parte del 60% de la estructura es metálica de la unidad odontológica. Después seguiría la lámpara de exploración. Estas lámparas de iluminación principalmente usadas por el odontólogo para la hora de la consulta y la exploración dental. Esta lámpara puede venir incandescente o LED. ¿Cuál es una lámpara incandescente? Son esas lámparas con un bombillo amarillo, lo cual puede generar un poco más de calor y cristalizar partemente en el proceso dental. Y tenemos la lámpara LED, que casi la mayoría de los consultorios cuentan con esta lámpara, entonces esta puede ir variando. Esta unidad cuenta con un sistema de agua, el suministro de agua destilada. Principalmente destilada es cuando la unidad trabaja con una botella auxiliar. Esta botella se encuentra en la parte, puede ser la parte derecha o la parte izquierda de la unidad. Esta botella principalmente es para independizar y no depender del agua del acueducto por tema de higiene y cuidado. Estas unidades, algunas vienen en un funcionamiento del acople de la botella para que solo trabajen las piezas de mano o el escáner ultrasónico, principalmente para hacer limpieza, usar agua destilada. El 90% de las unidades principalmente trabajan con agua de acueducto. Principalmente estas unidades cuentan con los dos sistemas. Sistema de succión. El sistema de succión es la manguera, señalo acá, que se encuentra principalmente al lado de la escupidera. Hoy en día ya vienen con una sola succión, que es la succión de baja, o en algunos casos la succión de alta, depende de los procesos. Algunas unidades ya cuentan con los dos sistemas de succión. Principalmente, como dice la palabra, su trabajo es realizar la succión de las secreciones del paciente, la cual es bota esa secreción al acueducto. Después seguimos con el módulo de instrumentos, o sea que es conformado por el soporte integrado para piezas, donde se ubican las piezas de mano, que es este de acá. También el módulo de la escupidera cuenta uno, que es para el eyector, que es para las piezas de velocidades, la jeringa triple, de velocidad de alta y piezas de mano también como el escáner, etc. Tipos de unidades odontológicas. Las unidades nacionales, que es como el 60% del mercado acá en Colombia. Los fabricantes en Colombia y otros países latinoamericanos ofrecen controles más sencillos y mantenimientos accesibles, son económicas, funcionales para las clínicas con presupuesto moderado, controles de manuales básicos, repuestos fáciles de acceso local y mantenimiento económico. Hay algunas unidades que principalmente son fabricadas acá, se pueden distinguir con las unidades que ya son Draco u otras unidades ya de aquí. Las unidades Natus también pueden ser tanto importadas como locales acá, pero sus accesorios son más importados. Estas unidades el mantenimiento es más sencillo, ya que sus repuestos son fáciles al mercado aquí en Colombia, a diferencia de las nacionales, que es así, principalmente ellas pueden ser de Estados Unidos o de Brasil. Unidades importadas. Las líneas como Natus o tipo Draco incorporan tecnología más avanzada con paneles electrónicos o digitales, ya que estos paneles, en caso tal de algún daño, el repuesto ya toca directamente con la marca. Estas tienen mayor precisión en controles y programación de las posiciones. ¿A qué se refiere? Hay unidades que tú subes, bajas, adelante y atrás. Estas unidades hacen lo mismo, pero adicionalmente cuenta con un botón de movimientos guardados.
¿Qué quiere decir? Hay un botón, posición 1, pueden decir así, ustedes lo oprimen, la unidad baja, tanto va bajando también como el espaldar va hacia adelante o hacia atrás automáticamente con solo presionar un botón. También puede hacer ese movimiento inverso, puede ir subiendo y levantando el espaldar. Cuentan con esos accesorios adicionalmente. Puesta en marcha o paso a paso. Primero, verificar conexiones. Nosotros como auxiliares o manejo de estos equipos necesitamos verificar las siguientes conexiones eléctricas. Comprobar las tomas de agua. ¿A qué se refiere esto? Algunas unidades en la parte inferior de la unidad cuentan con una tapa. Nosotros podemos remover esa tapa y tener acceso visual a las conexiones de las mangueras. Tenemos que verificar que ninguna manguera esté goteando, esté por fuera de su lugar o esté fuera del acueducto. Esto quiere decir puede generar una fuga de agua, una fuga de aire o generar un corto eléctrico por temas de agua. Encender el equipo. Una vez nosotros hayamos verificado que todo esté en su lugar, no haya ninguna fuga, ningún sonido extraño, procedemos a encender el equipo. En algunos consultorios se recomienda o no sea tanto bajar los tacos o tener los equipos desconectados. Las unidades odontológicas cuentan con el cable de conexión, principalmente bien escondido en la parte de la tapa inferior. No es necesariamente desconectarlo, pero nos ahorramos ese trabajo de, en caso tal de una fuga de agua, bajar los tacos. Activamos el interruptor principal que se encuentra en la parte posterior del equipo, en la parte inferior. En la mayoría del 80% de las unidades lo cuentan en la parte trasera de la unidad, en la parte inferior, más abajo del tapizado, prácticamente cerca donde va la conexión de los pedales. En algunas unidades también verificar la pantalla de inicio y configurar todas las indicaciones que estén en verde. Estas principalmente cuentan para las unidades importadas, que son unidades que al momento de encenderse se requieren hacer pruebas, ya sea un reset o pruebas de movimiento, pero son para las unidades importadas. Revisar la botella de agua, verificar el nivel de agua desde el agua destilada, rellenar si es necesario y asegurarse que esté correctamente presurizada y conectada. ¿A qué nos referimos esto? Se han visto casos que se mantiene la unidad totalmente, el 100% del espacio de la unidad, de la botella, me disculpo, lleno de aire, lo cual esto es peligroso porque principalmente la botella no ocupa ni tanto el 100% de agua ni el 100% de aire, ya que dos elementos no pueden ocupar el mismo espacio. Debe ser 70% agua y 30% aire. Rellenar la botella al 70% al ojo visual, porque si llenamos 100% de agua, no va a haber espacio para que el aire entre, haga presión y que el agua fluya a la botella, a las piezas o al escáner. Si hay mucho aire y hay poca agua, hay más expansión o más presión en la botella y con el tiempo la botella se va desgastando, llegando a un punto de quebrarse y generar una abertura, quedando la botella totalmente inservible y se realizaría un cambio. Verificar que está totalmente presurizada quiere decir que la botella esté totalmente enroscada en su sitio. Hay que tener en cuenta que cuando el agua se acaba en la botella, tenemos que despresurizarla con la válvula cambiavías primero y después con la válvula de despresurización que cuentan las unidades que están marcadas. La válvula cambiavías está marcada principalmente en el módulo izquierdo, cual dice, la válvula cambiavías indica agua de la calle o agua de botella. Principalmente pasamos a agua de la calle, o sea, el del acueducto. Y hay un indicador, una etiqueta, debe aparecer. En algunos casos, en la mayoría, no están marcados, tendremos que saber identificarlo. Cuando activamos un interruptor, debe aparecer la palabra ahí, si está marcado botella, y en la parte inferior on, off, encendido, apagado. ¿Qué es la mejor forma de escribirlo? Si nosotros no la ponemos el interruptor en off, quiere decir en despresurización, es un gran peligro quitar la botella generando un gran golpe de presión. Hagan de cuentas que destapar una olla express con presión adentro genera un golpe, más no de gran magnitud, pero puede ser peligroso ya que el agua puede salpicar. Hay que despresurizar la botella para poder retirarla, llenarla, ponerla bien y nuevamente cargarla con presión para nuevamente la válvula cambiavías ponerla en agua de botella y activar la presión de la botella. Cuando nosotros despresurizamos la botella hace un ruido como tss, es la presión que tenía la botella internamente. Eso ya nos asegura que la botella se puede quitar. Si la botella es transparente, nosotros podemos identificarla al tacto que no tenga aire, ya que la botella se deja oprimir un poco. Si al oprimirla está totalmente dura, quiere decir que la botella tiene aire. Si tu unidad no cuenta con esta opción, puedes sostener la botella duro
desenroscarla suavemente, a lo cual se va a escuchar la presión saliendo poco a poco. Puede que el ruido te asuste un poco, pero si las desenroscas suavemente, la botella no generará ningún peligro. Quedará el sonido directo como una llanta botando aire hasta que tú lo llenes con agua destilada y nuevamente la ponga y la enrosques y la botella acumule presión. Ajustar el sillón. Colocar el sillón en una posición recepcional al paciente usando el pedal o los controles digitales según el modelo de la unidad. Esto indica qué tipo de modelo, principalmente si es nacional o importada, ya que en algunas unidades, tú cuando vas a subir la unidad, ella automáticamente algunas reacomodan la posición de los pies y mueven un poco el espaldar. Si es una unidad local acá en Colombia, reacomodar la posición del sillón para la mejor comodidad, que se vea mejor tanto para el doctor como para el paciente. Posicionar la lámpara, orientar la lámpara hacia la zona de trabajo encendida o apagado. Principalmente esta es la posición, la acomoda más el odontólogo, pero dejarla por lo menos encendida. Si es una lámpara incandescente, o sea una lámpara con un bombillo amarillo, es mejor siempre tenerla apagada, solamente cuando el doctor vaya a trabajar que él mismo encienda la lámpara. Si el doctor no la está usando, es mejor apagarla. Se recomienda, ¿por qué? Porque las lámparas incandescentes generan mayor calor, ya que es una tecnología que últimamente se va actualizando a un bombillo LED. Botella de agua, manejo correcto. ¿Por qué agua destilada? El agua de grifo contiene minerales y microorganismos que pueden obstruir las líneas internas de la unidad y o las más importantes, presentar un riesgo de infección cruzada por el paciente. El agua destilada minimiza estos riesgos, sin minerales que obstruyan los conductos, las mangueras, reducción de biofilm bacteriano o mayor vida útil para las piezas de mano. Esto principalmente pasa porque el agua de acueducto, aunque no sea tan mortal para las personas, a una herida abierta o un tratamiento de limpieza puede generar posiblemente una infección, así tus instrumentos estén esterilizados. El agua de acueducto puede generar este riesgo, principalmente más en las ciudades. El agua de botella es totalmente estéril y pura y se puede utilizar para estos casos. ¿Cómo el agua del acueducto puede tapar las botellas? El agua en las mangueras principalmente está en un estado de reposo, que quiere decir que las mangueras siempre están llenas de agua. Y esa agua no está móvil, sino está quieta esa agua entre las mangueras, lo cual le crecen como algas, moho, y esto puede tapar las mangueras, tapar las piezas, dañar las piezas, y se dan cuenta que tienen menos presión en las piezas o no le sale agua, la manguera está totalmente tapada, y eso requiere un trabajo de un técnico: destapar, purgar esas mangueras o, en la mayor de los casos, cambiar la manguera por una manguera nueva. Precauciones esenciales. Las líneas de agua de la unidad dental son un entorno propicio para la acumulación de microorganismos y enfermedades patógenas que no se controlan adecuadamente. Entonces se recomienda llenar solo con agua destilada certificada. Tu agua destilada debe contar con una certificación en la parte de la etiqueta, como lo muestra en esta imagen. No es una imagen de referencia, pero voy a poner una por acá. No tocar el interior de la botella con las manos. Principalmente usar guantes en el entorno cuando se va a cambiar el agua o cuando se le hace limpieza a la botella. Esta botella, si siempre acumula el agua destilada, se recomienda cambiarla, que no pase de una semana, y hacer limpieza con algún cepillo o objeto que pueda introducirse y hacer limpieza a la botella. Se recomienda mínimo una vez al mes hacerle un enjuagado a esa botella con algún químico de limpieza que no sea corrosivo. Purgar las líneas al inicio y al final de cada jornada. ¿Esto qué quiere decir? Cada vez que el doctor termine su jornada, el auxiliar debe coger las piezas de mano o los acoples Borden, que les voy a dejar por acá, y hacer una purga, que es coger la pieza cualquiera, apuntar a la escupidera, presionar el pedal si maneja con pedal, o si ya lo tiene con sistema de botón, presionar el pedal en la mayoría de los casos cada 10 segundos para hacer una purga de las mangueras y cualquier residuo. Este caso solo es si estás usando agua de acueducto, para que no haya acumulación de residuos en las mangueras y genere algún tapón o algo. Limpiar y esterilizar la botella periódicamente, como se recomendó, mínimo una vez al mes. Uso correcto de los instrumentos. Tenemos por este lado la jeringa triple, principalmente, lo cual la jeringa triple, ¿a qué se refiere? Esta jeringa suministra aire, agua o spray. Cuenta con el botón izquierdo, que es agua, y el botón derecho, que es aire. El spray sale cuando preme los dos al tiempo, que es agua presurizada. Según la necesidad clínica, pues para activar el botón. El auxiliar debe conocer y manejar con precaución cada uno de estos instrumentos integrados en la unidad. Un uso incorrecto puede comprometer la asepsia o dañar el equipo o afectar la comodidad del paciente.
Principalmente la jeringa triple en la mayoría de los casos, si no es que en todos, usa agua de acueducto. Tener cuidado en la condición del agua antes de tratar al paciente. Las auxiliares principalmente se les recomienda coger un vaso plástico antes de la consulta y ver a la calidad del agua. Le ponemos una punta a la jeringa triple, rellenamos un vaso y miramos la calidad del agua, ya que en algunos casos cuando hacen tratamiento, mantenimiento en los acueductos, ese residuo, ese mugre, principalmente llega a las viviendas o a los consultorios, a los edificios. En ese caso tal que el agua de la jeringa presente bastante contaminación, se recomienda purgarla, que es purgar oprimiendo el botón del agua o si quieres el spray para tener más presión y botar todos los residuos hasta que el agua salga pura. Si el agua no sale pura, no se recomienda usarla para evitar alguna infección. Del lado derecho tenemos acá la pieza de alta, de velocidad. Ella internamente en el cabezal cuenta con una turbina neumática, hagamos de cuentas que es el motor de la pieza. ¿Por qué digo motor? Porque puede alcanzar hasta 400.000 revoluciones, lo cual equivale mucho más a incluso a un motor de combustión. Se usa para corte de estructuras duras, requiere refrigeración constante con agua, ya que si no pueden quemar al paciente y generar alguna herida de sellado por la revolución que representa esta. Se inserta y retira la fresa, que es la parte de acá, la cual se cambia según el modelo y la necesidad que tenga la persona. Estos equipos, las piezas de mano, requieren ciertos mantenimientos, tanto ya por la parte técnica y el mantenimiento diario, que no le puede faltar estas piezas por parte de las auxiliares, que lo vamos a ver más adelante. Pieza de baja velocidad. Opera entre 5.000 y 40.000 RPM. Estas, como dice el nombre, ya representan baja velocidad. Podemos ver en este lado un micromotor. El micromotor tiene cierto acople a ciertas herramientas. De este lado tenemos una punta recta y un contraángulo, que se usan en diferentes casos pero a bajas revoluciones. Tenemos un sistema de succión. Cabe aclarar, las piezas de baja no requieren agua, por eso mismo la revolución es baja, porque no representan sobrecalentamiento. El contraángulo principalmente es usado para limpieza, usando un cepillo, o adicionalmente la punta recta para un pulido o limpieza también. A diferencia de las piezas de alta, que es más para un corte o un pulido más brusco, se requiere una mayor revolución. Sistema de succión, en esta imagen lo podemos ver mejor. En esta imagen contamos con un sistema de succión de baja y de alta. ¿Cómo los podemos identificar? Como pueden ver acá, la manguera de este sistema de succión es más delgada que esta, lo que quiere decir que esta es la succión de baja y la parte derecha es succión de alta. Principalmente la succión de baja es cuando se hace limpieza, o la mayoría de los 90% de las consultas, para succionar las secreciones, para que el paciente no siempre tenga que pararse a escupir. Para las cirugías, cuando el paciente o incluso sangre que se puede presentar o que el paciente genera bastante, no se puede decir mucosidad, sino baba, se requiere una succión más potente, ya que se genera una viscosidad esa baba y se requiere una succión de alta. Control de la posición del paciente. Posiciones clínicas clave. El sillón dental permite múltiples posiciones que se adaptan a cada tipo de procedimiento. El auxiliar debe conocerlas para asistir de forma eficiente al odontólogo. En unidades digitales es posible programar posiciones predeterminadas y recuperarlas con un solo toque, lo que se explicó al inicio del video. Entonces, estas unidades importadas, uno puede acomodar una posición y tiene un botón de guardado del cual puede acomodar su posición ideal, guardar esa posición, y cuando requieres ponerla no necesitas graduarlas con los botones, sino le das un solo botón y ella automáticamente se ajusta a la posición que ya le tenías guardada. En este caso, si son unidades nacionales, tú acomodas la unidad donde el doctor realmente la necesite, o si el doctor ya desea acomodarla él mismo. Posición de recepción: en el sillón erguido, respaldado vertical para recibirla y despedir al paciente con comodidad y seguridad. Posición de trabajo: el respaldo reclinado debe estar entre 45 y 60 según la altura o tipo de paciente, si es un niño o un adulto, ideal para la mayoría de los procedimientos en arcada y superior o inferior. Posición de Trendelenburg: el paciente casi horizontal con la cabeza ligeramente más abajo para la revisión de la parte más inferior de la boca. Se usa en casos de lipotomía o ansiedad extrema. Asepsia y orden durante el procedimiento. Mantener la asepsia durante toda la consulta es una responsabilidad compartida entre el odontólogo y el auxiliar. El orden y la limpieza del entorno de trabajo reducen el riesgo de infección cruzada. Barreras de protección: colocar fundas plásticas en la lámpara, jeringa triple, cabezal del sillón o superficies de contacto frecuente antes de cada paciente.
Como ya lo sabrán, en la mayoría de los consultorios ponemos estas unidades con vinipel, principalmente más como por el cuidado del sillón, pero se recomienda la protección plástica es por la asepsia, ya que ponen vinipel pero jamás lo cambian diariamente. Este se recomendaría cambiar diariamente, pero también generaría más contaminación por el tema del plástico. Entonces se recomienda cambiar mínimo una vez a la semana. Control de fluidos: activar la succión de manera continua para evitar acumulación de agua o saliva. Nunca dejar que los líquidos se derramen sobre el equipo. En caso tal que llegue a surgir algún derrame o el paciente escopió mal y hizo contacto con la superficie después de la consulta, para no interrumpir el procedimiento del odontólogo, se recomienda hacer una desinfección general de la unidad odontológica. Orden del instrumental: mantener la bandeja organizada durante el procedimiento. Solo el material necesario debe estar en el campo del trabajo activo. Esto quiere decir que según el procedimiento instrumental o insumo que requiera el odontólogo para el procedimiento, debe estar encima de la bandeja auxiliar o la bandeja de comandos, principalmente sobre un papel antifluidos o de contaminación. Manejar siempre guantes para evitar contaminación de estos equipos. Evitar la contaminación: no tocar superficies no protegidas con guantes contaminadas. Si es necesario, utilizar la técnica de doble guante o barrer adicionalmente. Técnica de doble guante es, como lo dice el nombre, ponerse un doble guante. Si necesitas manipular algo adicional fuera del consultorio o algo más como administrativo, te quitas esos guantes teniendo los segundos debajo para poder asistir al consultorio. En caso tal, te recomiendo desecharlos. Si solo cuentas con uno, desinfectarte las manos crucialmente y volverte a poner otros guantes. Protocolo de cierre y desinfección: al finalizar la jornada entre pacientes, el auxiliar debe ejecutar un protocolo estandarizado de limpieza y preparación del equipo. Este proceso es tan importante como el procedimiento clínico mismo. El primer proceso es desinfectar superficies, aplicar viricidina según tipo de contacto, usar desinfectante nivel intermedio, virucida, bactericida, agua, etc. Aplicar al cabezal, apoyabrazos, escupidera y módulo instrumental. Esta es la desinfección general del equipo. Respetar el tiempo de contacto del producto. Se requiere dejar un buen tiempo el desinfectante que haga contacto con la mezcla, ya que no podemos hacer que el químico de limpieza aplicarlo y nuevamente pasar un alcohol que lo remueva. Debemos dejar el químico que haga su efecto en la superficie. Retirar barreras: eliminar guantes, envolturas y residuos visuales. Principalmente cuando después de cada consulta desechar todo insumo y realizar desinfección después de cada paciente para evitar algún contagio, y nuevamente renovar o utilizar insumos, guantes, etcétera, incluso pañuelos limpios. Purgar líneas: esta purgón se recomienda por lo siguiente: hacer correr el agua a la jeringa triple durante 30 segundos para evitar alguna contaminación en el agua. Purgar cada pieza de mano durante 20-30 segundos. Se recomienda esto también por el tema del purgado del agua y evitarnos una infección. Vaciar parcialmente la botella si no se usará al día siguiente, pero se recomienda cambiarla mínimo una vez a la semana. En este caso mostramos cambiarla una vez cada día, pero según el suministro de agua potable o agua destilada que ustedes tengan. Preparar equipo, cubrir y dejar listo para la próxima jornada, dejando todo envuelto y ubicado para el siguiente proceso. Tener en cuenta: un buen manejo de la unidad odontológica refleja profesionalmente seguridad, respeto hacia el paciente y el equipo clínico. Estos son los principios fundamentales que todo auxiliar debe conocer, principalmente los conocimientos básicos, esencialmente en la esterilización y cuidado de los equipos. Verificar siempre antes de encender, comprobar el agua, el aire, la energía antes de iniciar la jornada, evita fallos durante los procedimientos prolongados en la vida útil del equipo. Esto, como lo expliqué al inicio, es importante después de cada consulta en la mañana, la auxiliar verificar el estado de la unidad que sube, que baje, que no genere ningún ruido, ni fuga de agua ni de aire, principalmente de agua cerca de contactos eléctricos que pueden generar más daños en el consultorio. Solo agua destilada en la botella, ya que en algunos casos quitan la botella y la llenan con el agua de la llave o del grifo, lo cual está generando el mismo proceso. Están usando agua de acueducto y no están generando algún sistema para no generar alguna contaminación en el paciente.
Es una norma no negociable en teoría, ya que si la unidad no cuenta con este sistema, solo podemos depender del agua del acueducto. En estos casos se recomendaría que el acueducto cuente con alguna especie de filtro, como algunos grifos cuentan con un filtro para que el agua sea potable para una persona. Protege al paciente de infecciones y mantiene las líneas internas en óptimas condiciones. Excepción en cada paso: las barreras, el orden del instrumental y el uso correcto de la succión con lo base en la práctica clínica segura y responsable. Y el cierre es tan importante como la apertura. Purgar las líneas, desinfectar las superficies, dejar el equipo en las mejores condiciones, principalmente purgar las líneas, ya que en la noche esta acumulación de estos residuos pueden tapar las mangueras, lo cual te puede atrasar la jornada al día siguiente, generar problemas o dañar las piezas de mano, lo cual son reprocesos y gastos. Muy bien, ahora vamos a la parte de esterilización. En la parte de esterilización vamos a usar el siguiente equipo llamado el autoclave. Como pueden ver aquí en las imágenes, la mayoría de estos autoclaves son digitales. Tenemos un autoclave de la marca Natus, el cual es un autoclave digital que su proceso prácticamente es automático, el cual solo es necesario llenar con agua y iniciar un botón de proceso y él hace todo automáticamente. El ciclo de esterilización, el ciclo de secado. Tenemos en la parte inferior a un Star clave, el cual es un autoclave semiautomático. Cuenta con su sistema de programación mediante sistemas de push button y interruptor de posición de encendido y apagado. Y del lado derecho tenemos el autoclave automático, el cual es el más 100% digital, a diferencia de estos dos, que como pueden ver cuenta con un manómetro de presión. A diferencia que este cuenta una pantalla de segmentos que indica la temperatura, su proceso principalmente también indica su funcionamiento automático. Más adelante también está el autoclave totalmente análogo, que es, por ejemplo, pueden ver como el que les muestro en la parte de acá, es el Miniclap. Él también maneja un sistema de esterilización principalmente análogo. Los autoclaves análogos y digitales. En esta parte vamos a ver la guía práctica para las auxiliares de odontología sobre el uso correcto y el mantenimiento que deben ejercer ellas, no como la parte técnica, sino como más preventivo que se debe manejar el diario a diario en el entorno clínico odontológico. ¿Qué es un autoclave y para qué sirve? El autoclave es un dispositivo de esterilización para el cual utiliza vapor del agua con una alta presión y altas temperaturas para eliminar microorganismos, incluidos las esporas, bacterias, virus, hongos presentes en el instrumental odontológico. ¿Por qué es imprescindible? La esterilización correcta del instrumental es la principal barrera de protección frente a las infecciones cruzadas entre pacientes y el profesional. Un fallo en este proceso puede tener consecuencias graves para la salud del paciente, como cuáles: elimina patógenos de alto riesgo, el VHV, el VHC, el VIH, que en estos casos pues muy rara vez y preocupantemente puede pasar en la parte de la odontología, ya que estamos usando instrumentos que se usan paciente en paciente. Toca cumplir con la norma sanitaria, lo cual es el proceso de esterilización con el identificador químico y biológico. Y esto protege tanto al paciente como a la persona clínica, porque atender a una persona delicada con alguna antecedente de una bacteria, sufrir algún corte, el patógeno se puede esparcir e incluso contagiar tanto a las auxiliares o al odontólogo. De estos autoclaves, como les muestro acá, tenemos el autoclave digital. Este incorpora una pantalla LCD, como en el caso del Automat, o una pantalla táctil, que es muy rara vez aquí en Colombia, el cual a uno le permite seleccionar el tipo de ciclo automáticamente. Esta ofrece una mayor precisión de control de la temperatura, presión, registro de los ciclos, incluso los alertas y el tipo de error, ya que a diferencia de un análogo, el análogo puede presentar alguna falla en el ciclo, pero difícilmente se puede saber qué tipo de falla presentó, si fue una falla por la luz, por falta de agua, sobrecalentamiento, a diferencia del digital, que te bota tipos de errores, ejemplo tipo error 1, error 2, error 3. En el Automat, el error 1 quiere decir que hay muy poquita agua o el error está fallando. Error 2 quiere decir que fue un problema eléctrico o programación de tiempos, etcétera, etcétera. Esas son las ventajas que cuenta diferencia no análogo. También, por ejemplo, el Miniclap digital o el Natus clase B, que es con los que se ven aquí en pantalla, el control automatizado que tiene sus parámetros es mejor que uno análogo. Tiene mejor registro electrónico de los ciclos y mayor facilidad de uso, ya que su proceso es totalmente automático. Después tenemos el autoclave análogo, como podemos ver acá. Este es un Miniclap. Como pueden ver, su sistema es totalmente diferente. El control de los ciclos pues controlado mediante la selección del interruptor de 3 posiciones, y este manómetro que ve acá es el control del tiempo.
A diferencia de uno digital, el digital ya sabe sus tiempos, pero en el análogo lo selecciona la persona, el auxiliar, que tiene el máximo 60 minutos. Muy rara vez se usa ese tiempo, ya que principalmente se usa un rango de 45 minutos para la esterilización y 15 minutos en el secado, mientras el digital lo hace automáticamente. Incluso la selección debe ser mediante un termostato manual. El autoclave análogo opera mediante parámetros y controles manuales, requiere mayor atención al operador y precisión en la temperatura del ciclo debe ser visual. Habitualmente este equipo es más antiguo, por así decirlo. El control manual mediante los manómetros, que es los tiempos que se mencionaron, requiere un poco más de supervisión directa, ya que estos pues tienden a quedarse pegados a la perilla y tiende a quemar el instrumental por la antigüedad del equipo. Y la ventaja que tiene respecto al digital, su mantenimiento es mucho más sencillo, los repuestos son más comerciales y la reparación no es tan difícil, a diferencia que uno digital, principalmente los fallos los presenta la tarjeta, que es el cerebro del equipo. Esa tarjeta, tanto si llega a presentar algún corto, algún fallo, solo el operador técnico puede realizar la reparación o cambio total de la tarjeta. Preparación del instrumental antes del autoclave. Una correcta preparación previa es tan importante como el propio ciclo de esterilización. Seguir estos pasos garantiza la eficacia del proceso. ¿Cuáles son estos pasos? Tenemos 4 pasos. El primero es la limpieza y la descontaminación. Lavar el instrumental con agua detergente e inmediatamente tras su uso usar la lavadora ultrasónica. Aclarar con abundante agua y secar completamente. Después de eso pasamos a la parte 2, inspección visual. Revisar que el instrumental esté libre de restos orgánicos, óxido o daños instrumentales. El material sucio o dañado no se esteriliza correctamente, ya que en algunos casos por el material o la calidad del material del instrumental, si llega a presentar algún óxido, el autoclave no puede esterilizar eso, porque los microorganismos pueden morir a partir de los 100 grados. Pero el óxido se representa más como un hongo en el metal, que no importa la temperatura, el hongo o el óxido que puede producir tétano no se puede esterilizar y la bacteria sigue ahí. El empacado, tercer paso, colocar el instrumental en bolsas de esterilización, termoselladas o en bandejas con papel de grado médico, identificar con fecha, tipo de ciclo y el contenido. Y por último tenemos la carga en el equipo, en el autoclave. Colocar los paquetes sin superponer, o sea, no sobrecargar las bandejas, dejando espacio entre ellos para que el vapor circule libremente y no sobrecargar la cámara. Este caso se repite bastante veces, ya que por el movimiento de los pacientes o la capacidad del equipo, los auxiliares tienden mucho a sobrecargar estas bandejas. Le sale el empaque húmedo y esto puede correr un gran riesgo, ya que puede llegar el momento de presentarse alguna infección y aunque se lleve el registro de la esterilización, en el registro se mira la cantidad de equipos que estuvieron, la cantidad de instrumentos que estuvieron dentro del equipo, evidenciando la gran sobrecarga que tuvo el equipo y no completó la esterilización correctamente. Pasos de uso. Autoclave digital, por ejemplo el miniclave o el Natus. El miniclave hay versiones más digitales también como análogas. Y como análogo también tenemos el miniclave, según su referencia. En autoclave digital, llenado de agua. Rellenar el depósito con agua destilada o desmineralizada, principalmente destilada hasta un nivel indicado. Nunca usar agua del grifo. ¿Por qué nunca usar agua del grifo? Porque el agua del grifo presenta ciertos minerales, hierros, que al momento de usar agua del grifo para los ciclos, no contaminas el material, pero haces un daño en el equipo. En cualquier equipo, ya sea análogo o digital. ¿Qué daño puede generar? En el cilindro del autoclave, aunque sea acero inoxidable, no quiere decir que el óxido no se genere superficialmente. No se comerá el metal, no se comerá la cámara, pero sí se manifiesta en el equipo. ¿Cómo lo podemos notar? Lo podemos notar en una mancha marrón en la recámara, lo cual está indicando que no están usando agua totalmente estéril o agua del grifo o agua estéril de muy mala calidad. Entonces también en el llenado, lo otro es que debemos tener en cuenta ciertos autoclaves ya vienen con una tasa medidora y en la parte superior o inferior cuenta con la capacidad de mililitros que se debe echar al equipo. En caso tal, siempre principalmente el agua debe conformar una forma cóncava o de un cono, que esto indica que el autoclave está totalmente nivelado y tiene la cantidad de agua necesaria, como por ejemplo les voy a poner una imagen de referencia como la que puedo poner acá. Después vamos en el encendido y selección del ciclo. Encender el equipo y seleccionar en la pantalla ciclo adecuado 134 grados o en algunos casos que son 123 grados para el instrumental.
sólido. También se puede colocar los 121, 15 minutos en los materiales sensibles. En el 134 se puede colocar alrededor de 3 minutos, pero también se recomienda colocar los 15 minutos para una completa esterilización. Después, inicio y monitorización. En algunos autoclaves se les puede dar el botón inicio o start, según el parámetro que tenga. El equipo se realizará automáticamente las fases de purga, esterilización, secado, etc. y sin interrumpir el ciclo, ya que tú al momento de cerrar la puerta, cargar el instrumental, llenar la recámara de agua, cerrar y darle inicio, seleccionando ya el tipo de ciclo, él hace todo automáticamente, tanto el calentamiento como el tiempo de esterilización, también la despresurización y el ciclo de secado lo hace todo automáticamente. También se recomienda hacer un tipo de supervisión, pero no más constante, mínimo cada 15 minutos, porque una supervisión sí lo hace automáticamente. Esta supervisión nos puede garantizar si hay alguna variación de voltaje, o sea, si se va la luz y vuelve repentinamente, el equipo se bloquea. Si no hacemos la supervisión, podemos darle los 45 minutos y al volver el ciclo se interrumpió incluso a la mitad de su trabajo y la esterilización no se realizó. A diferencia de abrir la puerta, dejarlo reposar, dejarlo enfriar e iniciar el ciclo nuevamente si hubo alguna intervención eléctrica. Finalmente tenemos el fin del ciclo y descarga. Esperar que el equipo indique el ciclo completado o finalización, retirar el instrumental con guantes, verificar la integridad de las bolsas, que no vengan mojadas, que no vengan abiertas, y ver el identificador químico y biológico que hayan pasado la prueba de ciclo, y registrarlo en el libro de trazabilidad o en el libro de esterilización, lo cual también les exige la norma o la Secretaría de Salud para llevar su registro de esterilización y que no haya presentado problemas el equipo. Pasándonos al autoclave análogo, el primer paso es rellenar el depósito de agua destinada al nivel correcto, ya sea como algunas bandejas en el análogo va marcado dónde va el nivel del agua. Cargar la cámara con el instrumental empaquetado correctamente, que esté totalmente sellado, no semisellado, y no sobrecargarla. Después cerrar la tapa del sistema de cierre hermético asegurando que esté apretado uniformemente los tornillos, ya que estas puertas principalmente cuentan como un sistema de perilla tornillo que toca apretarlo bien. Si esta puerta queda mal apretada puede presentar o una fuga o incluso nunca puede llegar a completar la presión, realizando que el equipo se pueda quemar, ya que este es análogo, no es totalmente inteligente. Él sigue calentando a un punto que puede quemar la resistencia y el equipo ya no va a calentar y se puede estropear. Encender la resistencia de observar el manómetro, que el manómetro es esta agujita de acá, que es como un reloj, hasta que alcance una presión de trabajo adicionalmente a 121 o 121 de temperatura o 3 psi, que principalmente la aguja, si estamos hablando comparándolo con un reloj, debe apuntar a las 12. Tiende a pasarse un poco ya que es un sistema análogo y cuenta con un pequeño margen de error. Si este mantiene la presión, está trabajando bien. En caso tal que esta aguja llegue a pasar esa presión, quiere decir que el termostato análogo no está cumpliendo su trabajo y hay algún error, ya que estos equipos sí se recomiendan una supervisión, ya que si llegase a tener una sobrecarga el autoclave o puede estallar la puerta, pero tiene un sistema de seguridad en caso tal, pero si no llegase a funcionar puede presentar algún accidente grave o algún daño grave en el equipo. Mantener la presión durante 15 a 20 minutos para el instrumental empaquetado. También en la parte de esterilización le ponen 45 minutos y 15 minutos de secado para el instrumental, ya que esto se gradúa manualmente hasta ponerle el número. De una vez terminado, apagar y dejar despresurizado lentamente antes de abrir. ¿A qué se refiere esto? Nos han pasado casos que estamos hablando que el equipo acumula presión como una olla express y el manómetro está marcando presión. La puerta no se puede abrir si la aguja no está en cero. Si la aguja presenta alguna señalización en algún número o está un poquito arriba o incluso sigue marcando presión alta, no se puede abrir, ya que te acumula una gran presión y puede generar un gran accidente tratar de abrir esa puerta. Se debe realizar la despresurización para que sea seguro de poder abrir la puerta para sacar el instrumental. Después de eso, abrir la tapa con cuidado, alejándola del cuerpo para evitar quemaduras por vapor residual, ya que este equipo, la puerta puede estar prácticamente también a unos 70-80 grados y puede generar quemaduras. La puerta hay que dejarla entreabierta para que también el mismo vapor que queda adentro ayude a secar el instrumental.
Puntos críticos a vigilar: nunca abrir la puerta con presión positiva en el manómetro. ¿Qué es presión positiva? Pues que la aguja esté marcando en el sentido de las agujas del reloj. Hay presión negativa. ¿Cómo sabemos que hay presión negativa? La aguja puede estar en cero y la puerta aún así no abre porque la hizo presión negativa, lo que quiere decir que chupó la puerta. En estos casos tenemos que conectar el equipo. Si el equipo cuenta con tanque, darle llenar tanque o esperar de 20 a 30 minutos que la puerta ceda por sí sola. Verificar que la válvula de seguridad funcione correctamente antes de cada uso. ¿Cuál es la válvula de seguridad? Visiblemente queda en la parte inferior, que es como la que está por acá. Esa válvula, ¿cuál es su funcionamiento? Si el equipo presenta fallas y no tuvo supervisión y ahí sobrepasó su temperatura o su presión, uno dice que puede estallar el equipo. Esta válvula, su trabajo es que cuando alcance cierta presión máxima, ella se active para evitar que el equipo haga una explosión o se estalle la puerta. ¿Cómo el auxiliar puede verificar? Pues verificar que la válvula al momento del ciclo no esté goteando o no esté botando vapor, así asegurando que la válvula esté en funcionamiento. Solamente tiene que hacer eso. No distraerse durante el ciclo de supervisión continua dependiendo del tiempo que le hayas puesto al autoclave. Aunque le hayas puesto 45 minutos, puedes supervisarlo 10 segundos cada 15 minutos. ¿Qué es supervisión? Venir, que no esté oliendo a quemado, que la presión esté subiendo y también que no esté botando agua por la puerta o vapor por la puerta. En el caso tal que no se haya cerrado completamente la puerta, o si está sellada completamente y aún así se le sale el vapor, quiere decir que el empaque que está en la puerta no está cumpliendo su trabajo de sellado y el equipo debe apagarse y que el técnico venga a solucionar eso. Registrar manualmente la hora, temperatura y duración en el libro de esterilización según la norma dada por la Secretaría de Salud para el registro de esterilización. Ahora vamos a la limpieza y mantenimiento del autoclave. El mantenimiento periódico del autoclave garantiza su correcto funcionamiento y prolonga la vida útil. Estas tareas corresponden al auxiliar de odontología dependiendo del tiempo. Las principales tareas básicas, ya que el mantenimiento más semestral o anual lo debe cumplir alguien técnico. Vamos a ver qué tareas puede cumplir nuestro auxiliar. La tarea diaria: verificar y llenar el agua de depósito con agua destilada. Principalmente la tarea es del auxiliar. Su trabajo corresponde a que el equipo siempre esté trabajando solo con agua destilada para evitar oxidación. Limpiar la bandeja interna con paños húmedos o con servilletas que no estén contaminadas. Tarea del auxiliar, lo cual después de cada ciclo debe verificar las bandejas, ya que estas bandejas también suelen salir de la mancha del óxido. En caso tal que salga, la auxiliar puede hacer una limpieza, ya sea con una sabra o con una lija, usando algún tipo de detergente para remover esa mancha. Revisar juntas de cierre y estado de la puerta. Estas juntas se refieren al empaque de la puerta. El auxiliar puede ver el empaque de la puerta, ver que no esté mordido, agrietado o sucio, ya que incluso la suciedad evita que haga su sellado hermético y la presión salga o el agua se escape. Ese sería el mantenimiento diario que debe cumplir siempre el auxiliar. Mantenimiento semanal: limpiar el interior de la cámara con un producto no corrosivo. Tarea del auxiliar. Esto se evita también por la corrosión. Si tú limpias el tanque una vez a la semana, no se le sale la mancha del óxido que contamina el instrumental. Revisar y limpiar el filtro del sistema de agua. Algunos algunos autoclaves cuentan con un registro de filtro, el cual se debe limpiar. Este no lo realiza el auxiliar porque ese filtro de agua es un filtro interno en el chasis del equipo. El auxiliar no tiene permitido desarmar el equipo. Esto ya es una tarea del técnico que se debe presentalmente semanal o en caso tal que presente alguna fuga. Comprobar indicadores y registros de ciclo. Tarea del auxiliar. Ella debe hacer registro de la esterilización, hacer un seguimiento y ver que todos los indicadores pasen. Si no están pasando, hay que ver cuál es el problema. Poca agua, mucha agua, problema eléctrico o mal uso del equipo, o problemas que esté presentando el equipo para comunicárselo a la parte técnica. Mantenimiento mensual: revisar los test biológicos con esporas. Trabajo del auxiliar, ya que en la mayoría de los casos, según la capacidad de cliente, se usa usar un identificador biológico una vez por mes. Si tienen mucho movimiento de pacientes, se debe usar uno por semana y verificar que este pase la esterilización después del ciclo y después de la incubación en la incubadora.
Verificar la calibración de sensores de temperatura y presión. Este trabajo lo realiza la parte técnica, lo cual le hace una revisión al equipo, ya sea con un equipo patrón o incluso revisión superficial de un ciclo según lo que indique el manómetro, ya que el manómetro puede presentar cierto margen de error y solo se puede descartar el uso con un equipo patrón, el cual es un sensor que se pone internamente para realizar el ciclo y verificar el equipo. Revisar el estado de la válvula de seguridad, tarea del auxiliar. También se debe realizar el trabajo mensual para verificar que la válvula esté trabajando correctamente, que no hayan fugas o que no esté botando agua por la parte de arriba. El mantenimiento anual, revisión técnica por parte de la supervisión oficial autorizada, o sea por la parte técnica. Revisión general, revisión de las electroválvulas, limpieza y del protector térmico, que tampoco se esté quemando, que es parecido al que tengo acá. Sustitución de juntas de silicona y si presentan desgaste. El empaque de la puerta. Si el empaque de la puerta llega a presentar cierto desgaste, deben realizar el cambio del empaque de la puerta si realizan la autorización para evitar riesgos o que los ciclos no estén pasando por error y se requiere algún cambio. Verificación del certificado de conformidad del equipo. Estamos hablando de certificado de calibración, ya que este equipo, la norma exige que esté calibrado. Una calibración se realiza una vez al año, no importa el equipo que sea, ya sea médico, odontológico o industrial. En el caso de este odontológico se debe calibrar una vez al año, la cual la calibración es un certificado que el equipo está operando correctamente, tanto su temperatura como su presión. Errores comunes y su posible solución. Tenemos este error, que el cual es no alcanza la temperatura. Causa probable: el indicador químico no pasa o incluso no sube la presión. Posible corrección: rellenar agua destilada en la cantidad indicada, ya sea por la bandeja o por los mililitros indicados en el manual con una tacita medidora. En caso tal que no esté funcionando tampoco, contactar al servicio técnico. Fuga de vapor por la puerta. Posible causa: el empaque no cierra o ya está desgastado o está sucio. Posible solución: limpiar o sustituir el empaque. En caso tal que no se solucione, no se recomienda usar el equipo por seguridad y llamar al servicio técnico para un cambio. En caso tal de la mayoría de los autoclaves digitales, el error 1 o similar, el sensor de temperatura está fuera de rango, lo cual se procede a apagar, reiniciar y consultar el manual del fabricante, si se puede calibrar directamente o toca llevar al servicio técnico para algún cambio o recalibración del equipo. Bolsas mojadas o al final del ciclo, sobrecarga de la cámara o fallo de secado. Sobrecarga quiere decir que se está echando demasiado instrumental por bandeja y el vapor no hace su correcta circulación y está mojando los empaques. O falla de secado, lo que quiere decir que el autoclave no alcanza la temperatura indicada para realizar correctamente el secado. Posible solución: reducir la carga en caso tal que sea que sobrecarga y revisar la fase de secado, sus ajustes, que lo hace la parte técnica. El manómetro no sube, este es el caso de los análogos. La válvula de purga está abierta, la cual es la válvula de seguridad. El auxiliar se puede dar cuenta o el servicio técnico se puede dar cuenta viendo que en el momento de ciclo se escuche alguna fuga de vapor o agua insuficiente. En caso tal que sea la válvula, cerrar la válvula de purga manualmente y en el caso del agua, verificar el nivel del agua que sea el correcto. El identificador químico no está pasando, ya es un tema de temperatura o tiempo insuficiente. La temperatura no alcanzó su máximo o el tiempo fue muy poco para que el identificador no lo registre. Se recomienda repetir el ciclo, verificar los parámetros del programa si es digital o verificar los tiempos con un cronómetro si es análogo, si está cumpliendo sus tiempos. Si su indicador biológico resulta positivo o no resulta positivo, se requiere suspender el proceso del autoclave inmediatamente y notificar al responsable de la clínica. Todo el instrumental esterilizado desde las últimas veces que no haya pasado ya no se considera un material estéril, ya que el identificador químico indica que no pasó el proceso de esterilización y el equipo no está totalmente libre de patógenos o bacterias. Recomendaciones de seguridad. Esto principalmente para las auxiliares. Equipamiento de protección individual. Usar siempre guantes resistentes al calor al momento de sacar el instrumental.
su correspondiente mascarilla o bata al manipular el autoclave, ya que se encuentra a una temperatura alta, y descargar el instrumental puede generar algún riesgo o quemaduras. Solo agua destilada, el uso de agua del grifo genera corrosión y los minerales pueden dañar la cámara, obstruyen las tuberías y reducen la vida útil del equipo. Trazabilidad y registro: anotar cada ciclo en el libro de esterilización, fecha, hora, programa, al operarlo o incluso al usarlo, principalmente porque lo sigue la norma, y evitar hallazgos por la Secretaría de Salud. No sobrecargar la cámara. Una cámara sobrecargada impide la circulación adecuada del vapor y compromete la esterilización. Respecto siempre usar el 75% de la capacidad máxima, que por lo general son 11-12 empaques en un autoclave de 12 litros. Recordar siempre verificar la integridad de las bolsas antes de almacenar el instrumental estéril en un lugar seco, fresco y protegido del polvo. La capacidad del instrumental estéril: máximo 6 meses en bolsa sellada e intacta, en caso de que no se vaya a usar. Nunca reutilizar bolsas de esterilización más de una sola vez. Las bolsas que ya se reutilizaron se deben desechar y no reutilizar. Formación continua: los protocolos se actualizarán periódicamente en caso tal de que se realice más de un ciclo al día. Este registro debe estar completo, principalmente que cuente con su identificador químico y biológico para no tener problemas por la norma en Secretaría. Esterilización segura: una correcta esterilización no es una opción, es una responsabilidad profesional. Recuerda los pilares fundamentales de la práctica diaria. Primero, limpiar antes de esterilizar. Sin limpieza previa, ningún autoclave garantiza su esterilización. Un ciclo correcto para cada material, de 134 grados o 121 grados para materiales termosensibles. Validar siempre el ciclo. Usar identificadores químicos y biológicos en cada ciclo. El biológico mensual, mínimo uno mensual, o según el movimiento que tenga, lo que indica la norma por Secretaría de Salud. Mantenimiento constante. El autoclave se debe realizar un mantenimiento seguido, ya que dependemos de él para el proceso y manejo de la atención de los pacientes y evitar algún posible contagio o infección para evitar inconvenientes. Registrar y trazar. La trazabilidad protege al paciente y al profesional ante cualquier incidencia. ¿Incidencia con quién? Con Secretaría de Salud, ya que esa trazabilidad es el registro de cada esterilización y paquete esterilizado. Lubricación de piezas de mano. Esta es una guía esencial para mantener el instrumental de su clínica dental en óptimas condiciones, asegurando su durabilidad y un rendimiento impecable. Vamos a tener una gran importancia. Las piezas de mano odontológicas son fundamentales para la práctica diaria y requieren un mantenimiento adecuado para evitar desgaste. La lubricación protege sus mecanismos internos, mejora el rendimiento y prolonga la vida útil, reduciendo los costos y reparación. Esto aplica para ya sea micromotores, puntas rectas, contraángulo y piezas de alta. La turbina, como podemos ver en la imagen, es esta parte interna que cuenta en las piezas de alta, y estas dependen principalmente de una correcta lubricación del día. Material esencial. Para llevar a cabo la lubricación correcta y segura de sus piezas de mano es crucial contar con los materiales específicos y adecuados para el uso odontológico, y esencial para una lubricación correcta es muy importante para el proceso mismo. Principalmente necesitamos un spray, un lubricante específico diseñado para altas velocidades y compatible con los componentes internos, y este no es un spray común y corriente. Este spray no se vende en ferreterías, no es el aceite WD-40 o el WD-80, nada de eso. Estamos hablando de un spray esencial para piezas de mano. He visto casos que usan, incluso a veces viene como estilo lubricante, pero no sirve. Necesitamos un spray que penetre y filtre y lubrique principalmente en la turbina las piezas de mano. También hay sprays buenos que venden para piezas de mano, incluso NSK vende el spray para esas piezas de mano. Bueno, también necesitamos un paño o gasa limpia, evita contaminación y asegura la limpieza externa. Al momento de hacer lubricación de las piezas, estas tienden a quedar untadas del mismo aceite, o incluso se puede derramar en la superficie donde se está lubricando. Necesitamos este paño para evitar ese derrame al momento de lubricar. Boquillas adaptadoras permiten aplicar el lubricante correctamente según el tipo de pieza.
Al comprar lubricante, en algunos casos no viene con una boquilla excepcional para el proceso. Son dos boquillas, una boquilla estrecha principalmente para las piezas de alta y una boquilla angosta para las piezas como el micromotor, la punta recta y el contraángulo, que la vamos a ver más adelante en un ejemplo. Después está el autoclave, garantiza la esterilización y posterior de la seguridad del paciente. Muy poco se esterilizan las piezas de mano, aunque según su proceso de esterilización aplicaría esterilizar las piezas todos los días, pero en algunos casos, según la calidad de la pieza, esta puede llegar a estropearla. Si tu pieza no es original, no la esterilices. El primer paso sería la limpieza previa. Antes de iniciar la lubricación, una limpieza externa minuciosa y esencial para evitar la introducción de residuos delicados en los mecanismos internos de las piezas de mano. Este es para preparar el instrumento para una lubricación efectiva. Eliminar la rebaba, limpieza exterior, evitar la inmersión, prepararla para la lubricación. Nunca sumerja la pieza de mano en líquidos de limpieza o desinfectantes. Esto puede dañar los rodamientos y componentes electrónicos internos. Algunas piezas cuentan con componentes electrónicos como ya sea la luz, u otras no cuentan con esto, pero evitarla de todos modos. Esto puede invalidar la garantía del componente y su funcionamiento. En el segundo paso vamos a hacer la aplicación de la lubricación. La técnica de aplicación del spray lubricante es crucial para asegurar que el aceite alcance todas las áreas críticas de la pieza de mano, garantizando una cobertura uniforme y efectiva. Primero hacemos una inserción de la boquilla, como podemos ver acá en la imagen. Aquí la persona ya tiene sujeta el cabezal de la pieza con un paño y los guantes, principalmente los guantes para no contaminar. No sé si alcanzan a ver acá. Esto cuenta con dos boquillas. En esta imagen tenemos al parecer un contraángulo. Está usando una boquilla ancha. Al parecer el aceite que ella usa cuenta con las boquillas todas en una para poder hacer la función rápida. Primero hacemos introducción de la boquilla en la parte posterior de la pieza y aplicamos tres veces el aceite para asegurarnos que el aceite alcance completamente su totalidad en la pieza y hacer un correcto lubricamiento. Al purgar el spray se debe hacer durante unos 2 o 3 segundos en la aplicación. A la parte de la derecha, en esta imagen, como podemos ver, tenemos una pieza de alta y nuevamente tenemos un pañito también como para ver el estado del aceite y que no se derrame. Si el aceite sale negro, quiere decir que la pieza tuvo un gran desgaste o tuvo una gran jornada. Como podemos ver, la boquilla es angosta. Esta es principalmente, voy a dejar una imagen por acá, es para principalmente la de la entrada del aire, que es la encargada de hacer girar la turbina, y la otra ya es la del agua. El agua sí también funciona como un refrigerante, pero debemos entender que las piezas de mano giran alrededor de 340.000 revoluciones por minuto. Eso es bastante. Hablando de un spray que se aplica cada rato. La lubricación correcta debe ser mínimo 2 veces al día. Incluso se recomienda de esas 2 veces antes de consulta y al terminar consulta, dependiendo de la jornada. Si tu jornada es muy larga, debes lubricar cada tercer paciente, realizar una lubricación. La lubricación debe hacerse 15 minutos antes de tener consulta con el paciente. No debe ser al momento. ¿Por qué? Porque al momento de realizarlo, el paciente, al momento de hacerle limpieza o revisión, vamos a echarle el residual del aceite que está en la pieza internamente, se la vamos a echar en la boca al paciente. Entonces debe hacerse 15 minutos antes y dejar la pieza boca abajo para que el aceite fluya y se salga, y nuevamente limpiarla para que el odontólogo la pueda usar. Después de la lubricación vamos a hacer un sistema llamado de purgado o distribución de eliminación de exceso. Una vez lubricada, es vital purgar la pieza de mano. Este proceso no solo ayuda a distribuir el aceite de manera uniforme por todos los mecanismos, sino que también elimina cualquier exceso de lubricante y residuos sueltos, preparando la pieza para la esterilización. Importante, la purga es un paso crucial para que se asegure que el lubricante se asiente correctamente, minimizando el riesgo de residuos que puedan interferir con la esterilización o el rendimiento, o también en la consulta. Se simulan las condiciones de uso, garantizar que el aceite llegue a todas las superficies del movimiento. Como podemos ver en esta imagen, tenemos un aceite de la marca WH. Está usando una boquilla angosta en la parte de esta pieza.
La correcta lubricación, entonces la parte posterior, la parte delantera y la eliminación del aceite. El sistema de purga también es, después de la lubricación, ponerlo en el acople borden, o sea en la manguera, poner la pieza apuntando a la escupidera y pisar el pedal, activar la pieza durante 10 segundos. Esta pieza va a estar trabajando durante 10 segundos y se va a asegurar de botar todos sus residuos, todo el aceite desgastado y el aceite nuevo para que no entre en el paciente. Y después de eso sí podemos dejar la pieza boca abajo, ya sea en la unidad o en un recipiente, 15 minutos antes de la consulta. Esterilización rigurosa. En caso tal, en Colombia muy pocos esterilizan las piezas, más por su cuidado, y en la mayoría de los casos por la calidad de la pieza se llegase a estropear. En caso tal que tú desees hacer la esterilización, entonces vamos a iniciar con la preparación del autoclave. Cada pieza de mano debe introducirse individualmente en una bolsa de esterilización específica para el autoclave. Asegurarse que la bolsa esté correctamente sellada para mantener la esterilización una vez finalizado el ciclo. Evitar sobrecargar el autoclave para permitir una penetración efectiva del vapor en todas las bolsas y garantizar una esterilización completa. Programar el autoclave en un vapor o temperatura 134 grados durante 3 o 4 minutos, según las recomendaciones estándar. Es fundamental seguir las instrucciones del fabricante de la pieza de mano y del autoclave para garantizar la validez del proceso para evitar daños del instrumental. Post esterilización, enfriamiento y almacenamiento. El enfriamiento completo. Deje que la pieza de mano se enfríe completamente dentro de la bolsa de esterilización a temperatura ambiente antes de manipularla o usarla. Esto puede llevar a algún tipo o dependiendo del ciclo del autoclave y la temperatura ambiente. Un enfriamiento forzado o muy rápido puede afectar los componentes internos. Manejo post esterilización. Manipule la pieza de mano únicamente en la bolsa estéril una vez esté fría. Retire la cabeza de la bolsa solo en el momento de uso para mantener su condición estéril hasta el último momento. Almacenamiento óptico. Guarde las piezas de mano en un lugar seco y limpio, preferiblemente en un cajón o gabinete dedicado donde estén protegidos del polvo y la humedad. Nunca las almacene dentro del autoclave una vez frías, ya que la humedad residual puede favorecer la corrosión, principalmente si cuentas con un equipo o un termohigrómetro donde se estén ubicadas las piezas para ver el estado de la temperatura y no haya casos de corrosión. Una vez que el ciclo de esterilización se haya completado, el manejo adecuado de las piezas de mano es tan importante como los pasos anteriores que se acaban de mencionar. En el enfriamiento o almacenamiento correcto preservan la esterilización y la integridad instrumental. Recomendaciones finales para el mantenimiento duradero. Para maximizar la vida útil de nuestras piezas y el rendimiento, es crucial adoptar una rutina de mantenimiento consistente y seguir estas recomendaciones. Lubricante doble, que son las lubricaciones mínimas al día, mínimas, no hay opción, así solo tengas un paciente. Lubrica siempre tus piezas de mano antes y después de cada ciclo de esterilización o de cada consulta. Esta doble lubricación asegura la protección continua y efectiva contra el desgaste de la corrosión incluso durante los periodos inactivos. Lubricaciones exclusivas. Utilice únicamente lubricantes específicos para instrumental dental. Estos productos están formulados para resistir altas revoluciones y temperaturas y son biocompatibles con los materiales internos de la pieza de mano. Evite productos no aptos. Nunca utilice aceites industriales, lubricantes genéricos o productos como el WD-40 que no ofrecen la protección necesaria o pueden dañar los rodamientos. Voy a poner una imagen de los rodamientos dañados en caso tal que han pasado casos de que la pieza así haya sido reparada y en algunas semanas digan que la pieza volvió a fallar y pidan garantía. Si no son juiciosos con el lubricamiento, la pieza pierde totalmente su garantía. Un solo día que no se lubrique, la pieza puede dañarse con un solo día. Por último, almacenamiento correcto. Guarde las piezas en un lugar seco, alejado de cualquier fuente de humedad. No las deje dentro de un autoclave después del enfriamiento. Deben ser retiradas y almacenadas correctamente para evitar la condensación y lo posible la corrosión, en caso tal que estés lubricando tus piezas o tus piezas sean originales. La lubricación regular y el seguimiento de estas pautas no solo prolongan la vida útil de su valioso instrumental, sino que también garantizan la seguridad de sus pacientes y la eficiencia práctica diaria y evitar pérdidas económicas. Seguimos ahora con el uso correcto del compresor de aire. Esta es una guía práctica para las auxiliares de odontología
¿Qué es un compresor y para qué sirve? El compresor de aire odontológico es el corazón neumático de la clínica dental. Otro ejemplo más referencial serían los pulmones principales de la unidad odontológica, la que le otorga aire principalmente para el funcionamiento de la jeringa triple, del inyector u otros casos de los acoples. En este vamos a ver el correcto funcionamiento, qué diferencia hay entre un compresor industrial, que es el compresor de aceite, a un compresor de aire para odontología. De estas diferencias, el compresor de aceite, que ya no lo permite la Secretaría, el compresor de aceite usa aceite para refrigeración, ya que el compresor es un motor, igual que un carro o una moto, ellos usan aceite para refrigeración. A diferencia del compresor de aire, él usa aire para refrigerarse. Él succiona aire para su refrigeración y así comprimirlo y eyectarlo a la unidad. Equipos que dependen del compresor están las piezas de alta, está el micromotor, la jeringa triple, el eyector u otros equipos que también dependan de este aire. También hay otros equipos que son como el rayos X, que también cuentan las unidades ese acople para funcionar solo principalmente con aire. Partes del compresor. Aquí vamos a ver cada parte, identificar los fallos a tiempo y realizar el mantenimiento preventivo eficaz. En la parte principal del compresor está el motor eléctrico. Voy a dejarles algunas imágenes acá de las referencias que se han visto últimamente en la mayoría de los consultorios. Él es el encargado de generar energía mecánica que acciona unos pistones, que es el corazón del motor, para el cual el compresor succiona y comprime el aire dentro del tanque. Entonces él es el encargado de activar, succionar aire y comprimirlo. Tenemos la cabeza compresora. Este elemento es donde se comprime el aire en la odontología y suele ser el tipo de pistón sin aceite. En estos casos puede ser otro tipo de motor, pero que ya no se permite. Filtros y secadores. Los filtros eliminan la humedad, partículas y contaminantes para garantizar aire limpio y puro. Cuenta con diferentes filtros. Está el filtro regulador y el filtro del aire, ya que aunque succione aire, este puede succionar polvo que tanto puede afectar al motor o como puede quedar residualmente dentro del tanque. El segundo filtro, que es el filtro regulador, este nos ayuda. El aire comprimido suele condensarse al líquido, entonces para que no sea un aire húmedo que se dirija a la unidad odontológica, este filtro condensa esa humedad y filtra el agua para que el aire sea más puro. Depósito, calderín o tanque del compresor. Almacena el aire y la presión asegurando el suministro estable durante los procedimientos. Este sería, por decirlo así, el globo o el almacenamiento del aire. Entre más grande el tanque, más capacidad de aire, pero también más demora de carga del equipo. Este también es el encargado de comprimir el aire y tener los procesos en la consulta. Tenemos el manómetro o regulador. Estos controlan y ajustan la presión de la salida del aire según las necesidades clínicas del equipo. Dependiendo del compresor, cuentan todos con un manómetro para saber la presión y capacidad que cuenta el compresor. Esta agujita o manómetro siempre debe estar en los rangos desde mínimo 80 psi a máximo 100 psi, no importa su tamaño. Si es un tanque pequeño, si es un tanque grande, principalmente la presión va a ser la misma. Claramente, según el tamaño también varía la durabilidad, pues porque tiene más capacidad de aire. Tenemos la válvula de seguridad, libera automáticamente el exceso de presión para prevenir daños al equipo o accidentes en el consultorio. Esta válvula, al igual que el autoclave, su trabajo principal es, en caso tal de una avería en la detección de presión y el autoclave no tenga un sistema apagado y siga acumulando presión, esta válvula suele dispararse, activarse para evitar un estallido o un accidente. Alrededor de estas válvulas varían según el tamaño del tanque, normalmente son de 120 psi, pasando los 100 psi de carga normal del compresor. Esta válvula es la encargada, o también tiene el nombre de válvula alivio, es la encargada de prevenir ese accidente, ya que principalmente el compresor no siempre el auxiliar está pendiente de él o no lo tiene en cuenta mayor parte del tiempo y no nota que lleva prendido bastante tiempo, generando que se queme o acumulación de presión que pueda generar este accidente. Entonces la válvula nos va a ayudar a liberar todo el aire y ya con el ruido el auxiliar detecta esa falla y procede a desconectar o desenergizar el equipo, ya sea desde el cable de poder o los interruptores de energía. Pasamos a los tipos de compresores en odontología.
Para la mayoría de los consultorios dentales con 1 o 3 unidades, el compresor de pistón sin aceite es la opción recomendada según la norma. Según la capacidad de unidades, es la capacidad del compresor. No podemos tener 3 unidades ontológicas dependiendo de un solo compresor. Han habido casos, pero el compresor debe tener una gran capacidad y tener mínimo 3 caballos tres compresores, de un caballo de fuerza, o 2 compresores de 2 caballos de fuerza cada uno. Estos motores también vienen por caballos, principalmente es de 1, 2, muy rara vez se ven de 3 caballos de fuerza, principalmente es de 1 o 2 caballos de fuerza. Entre más caballos de fuerza, más fuerza tiene para succionar aire y cargar rápido el compresor. Tenemos el compresor de membrana, son pequeños en los pequeños consultorios o unidades portátiles bajo nivel de ruido o consumo energético moderado. Este principalmente es usado para las unidades portátiles. Es un compresor que no cuenta con tanque, sino simplemente directamente funciona solo con el motor y no tiene capacidad de almacenamiento, ya que es una unidad portátil. Sin aceite, las más utilizadas en las clínicas dentales, no requiere lubricamiento en los pistones, lo que garantiza aire limpio para mantener su mantenimiento y mayor higiene. Y tenemos uno de tornillo, indica para las clínicas con alto volumen de trabajo, funcionamiento silencioso y continuo, ideal para varias unidades operando simultáneamente. Estas ya son los compresores que también son horizontales, que cuentan con gran cantidad de motores en la parte de arriba, que facilita la carga más rápida y genera el menos ruido posible. Vamos a ver el protocolo de uso diario y mantenimiento preventivo, ya sea por la parte técnica o la parte del auxiliar. Seguir un protocolo estandarizado antes, durante y después de cada jornada clínica garantiza la seguridad del paciente y la durabilidad del equipo. Ahora, primero, antes de comenzar, vamos a encender el compresor de 10 a 15 minutos antes de consulta. ¿Esto para qué? Para verificar la pasión del manómetro e inspeccionar posibles fugas visuales, audiovisuales. Vamos a encender el equipo siempre antes de consulta, no solo para encontrar las fallas, sino también por el cuidado del equipo. No puedes encender el compresor y al minuto iniciar la consulta, ya que no estás dejando que el compresor cargue. Los motores pueden hacer enfriamiento por aire y tampoco pueden generar mucho ruido, se encuentran siempre en un espacio cerrado. Lo tienes en un baño, en un closet, en un gabinete, lo cual él se puede sofocar. Si él no tiene suficiente aire, ya que el aire es su elemento de enfriamiento, él se suele recalentar. Primero necesitamos encender el equipo para que llegue a su carga, se apague y se pueda enfriar. Si lo enciendes e inicias la consulta, nunca dejarás que el equipo cargue y puede sobrecalentarse y estropear el equipo. Ya después, una vez cargado, el auxiliar debe estar pendiente que no haya ninguna fuga, ningún ruido extraño en el momento de la carga o un problema energético para que no se dañe el equipo. Si el equipo cuenta con una fuga, se llama servicio técnico, ya que esta fuga, al igual que un globo, si cuenta con una fuga, el globo nunca va a estar totalmente lleno y el compresor siempre se va a estar encendiendo en un tiempo constante, afectando su funcionamiento a largo plazo. Durante la jornada, monitorar que la presión se mantenga estable, evitar sobrecarga con múltiples instrumentos simultáneos si la capacidad es limitada. ¿A qué se refiere esto? Principalmente los odontólogos suelen utilizar la pieza de alta y el eyector al mismo tiempo. El eyector, ya sea de baja o de alta, es la parte que más consume aire y descarga el compresor rápidamente. Y si usamos el eyector y la pieza al mismo tiempo o cualquier elemento que use aire, el compresor cada rato estará en funcionamiento, presentando sobrecalentamiento, encendidos rápidos, incluso afectando el proceso con el paciente. Purga diaria. Abrir la válvula de purga del depósito al menos mínimo, no es opcional, una vez al día para eliminar la condensación acumulada que podría contaminar el aire. El 90% de los consultorios no drenan el compresor diariamente, lo hacen los fines de semana, cada 3 días, una vez a la semana. ¿Esto a qué se refiere? El compresor, siempre al tener el aire condensado dentro del tanque, se convierte en agua. Esa agua presenta sulfatación, oxida y pudre el tanque en unas ocasiones, representando algún peligro, ya que un tanque oxidado acumulando presión representa un peligro de estallido. Al drenar el compresor, siempre por la parte de abajo, drenarlo sacándole toda esa agua o el aire con humedad o con agua, ayuda a que esto no nos suela pasar y el aire sea más puro. Ya al finalizar, apagar el compresor y desconectarlo de la red eléctrica, verificar que el depósito quede despresurizado y así como lo indica el fabricante.
¿Por qué los conectamos de la red eléctrica? Ya que en la mayoría de los consultorios y en Colombia hay una variación eléctrica en la instalación de los consultorios y esto puede afectar al equipo. Al momento de irse a la luz y volver puede afectar el funcionamiento del motor o incluso quemarlo. Y verificar que esté totalmente despresurizado, ya que ese aire va a quedar todo el tiempo ahí hasta el día siguiente y en todo ese tiempo ya se habrá formado agua y empieza el momento de sulfatación del tanque, dañando el tanque. Mantenimiento preventivo, esta ya es de la parte técnica. Purga de la condensación del depósito e inspección visual de las mangueras y conexiones. Esto es diario, esto también lo puede hacer la parte del auxiliar, ya que es un mantenimiento diario. La purga diaria ya depende del auxiliar. ¿Cuál sería el mantenimiento semanal? Limpiar exterior del equipo, comprobar el nivel de ruido, las vibraciones y anomalías. Principalmente también va de parte del auxiliar. ¿En qué sentido? Necesitamos hacer limpieza al equipo, ya que en algunos casos cuentan con ventilación o directamente a la calle, en lo cual esto genera acumulación de polvo y mugre. El auxiliar debe asegurar que el equipo no esté totalmente siempre sucio, ya que ese polvo es el que él va a aspirar y puede generar daños en el compresor o contaminar el aire. Y examinación de ruidos raros es cuando ya tú presentes algún ruido raro, fuerte o un cascabeleo, debes dar aviso a la parte técnica, al encargado de la parte técnica. Mantenimiento mensual, revisar y limpiar el prefiltro de entrada de aire, verificar ajustes del tornillo y conexiones. Esto solo le corresponde a la parte técnica, la verificación del filtro de aire, el cual si el filtro está en su 60, 70, 50% de vida útil o si ya requiere algún cambio. Revisar las conexiones eléctricas que no estén expuestas o posiblemente al hacer un falso contacto o algún daño corto en el equipo. Mantenimiento anual, sustitución de los filtros internos, válvulas, revisión técnica por parte del supervisor autorizado de la clínica. Nunca realizar estas tareas de mantenimiento con el compresor encendido o conectado a la red eléctrica por su seguridad o puede generar también un accidente o daño del equipo. Parámetros técnicos y claves. Rango óptimo de trabajo para la mayoría de las unidades dentales, si estamos hablando en bar, debe estar en una presión de 5 a 80 bares. En Colombia principalmente los manómetros también vienen en PSI, que sería entre 60 y 75 PSI. Si está inferior a esta presión, las piezas incluso no tendrán presión de agua o rotación. Si supera esta presión, estamos corriendo un riesgo a que las piezas se revienten, se dañen o incluso se reviente alguna manguera por exceso de presión. Los modelos sin aceite modernos operan por un debajo de los 60 decibeles nivel sonoro. Esto principalmente lo detecta la parte técnica, pero si tu compresor genera bastante ruido te puede generar algún hallazgo por parte de secretaría por la comodidad del paciente. El compresor debe estar no en un lugar tan lejano pero totalmente sellado, pero que cuente con su ventilación para evitar sobrecalentamiento. Depósito mínimo, 50 litros, capacidad recomendada para consultores de 1 a 2 unidades odontológicos según la consulta. No se recomienda un compresor de 50 litros para 2 unidades que trabajen continuamente todos los días, pero sí tiene la capacidad de turnar las unidades en ciertas jornadas. Ciclo de purga 24 horas, frecuencia mínima recomendada para eliminar condensación del calderín o del tanque. Se purga todos los días, se drena todos los días, evitando algún daño, corrosión o contaminación del aire. Consultar siempre el manual de fabricante para los valores específicos de tu equipo. Los rangos pueden variar según el modelo, ya que todos los modelos cuentan con 1 o 3 motores o con tanques desde 50 a casi 120 litros. Normas de seguridad e higiene. Ubicación adecuada del equipo. Instalar una zona ventilada, alejada de las fuentes de calor y áreas de poco paso del paciente. Garantizar menos de 30 centímetros el espacio libre alrededor del equipo. Protección eléctrica, conectar siempre a una toma tierra certificada. Los compresores cuentan con su toma tierra, pero al momento de conectarlo a la toma debe tener una tierra certificada. Evitar alargaciones o regletas compartidas entre otros equipos de alto consumo. El mejor ejemplo es el autoclave, ya que el autoclave y el compresor son los equipos que más consumen. Si estos equipos comparten la misma toma y funcionan al mismo tiempo, generan sobrecalentamiento, se puede saltar el taco o quemar la toma eléctrica. Control de calidad del aire, verificar periódicamente la ausencia de olores, aceite o humedad en el aire de salida. Cualquier anomalía debe investigarse de inmediato. Registro de mantenimiento, documentar todas las intervenciones de mantenimiento con fecha, tarea realizada y responsable. Esto es fundamental en las auditorías de sanitario.
Principalmente el que te esté prestando el servicio debe llevar registro y generar la documentación de cada mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo del equipo, con la fecha y la hora, y también que cuente con su documentación al día en caso tal que la secretaría te pida la documentación. ¿Qué nunca debes hacer? Tapar las rejillas de ventilación para evitar que se sofoque el equipo y presente sobrecalentamiento. Operar con válvula de seguridad, no operar con la válvula de seguridad bloqueada, ya que puede generar algún peligro, ya que esta es la encargada de evitar algún estallido o avaría del equipo. Usar el compresor sin filtros instalados. Estos filtros son los encargados de que el aire entre lo más puro posible para evitar algún daño y no contaminar el aire. Operar sin este equipo puede dañar los motores o afectar al aire. Ignorar fugas de aire o ruidos raros. Si tú ignoras una fuga de aire, esto constantemente forzará más al compresor a encenderse más seguido y presentar sobrecalentamiento. Olores raros también presentan a que el equipo puede quemarse y darlo de baja completamente. Realizar reparaciones sin información técnica. Estas reparaciones principalmente solo se pueden hacer para la parte técnica que cuenten con las normas, el conocimiento y el estudio correcto. Resolución de problemas frecuentes. Vamos a ver los problemas que pueden presentar y la acción que se recomendaría dar en esos casos. El primer problema: el compresor no arranca. Posible causa: sin corriente eléctrica o el taco está disparado. Acción recomendada: verificar las conexiones y restablecer el interruptor. En caso tal que sea un cable expuesto, por favor llamar a la parte técnica, o también verificar que los tacos estén arriba. Ruido excesivo o vibración. Posibles causas: tornillos sueltos o desgaste en los pistones. Cuando los pistones, que son el motor, están muy desgastados, generan un ruido o un cascabeleo molesto, lo que quiere decir que ya requiere hacer un correctivo del equipo. Acción recomendada: ajustar los tornillos o llamar al técnico si persiste el problema. Presión inestable o baja. Posible causa: filtros obstruidos o fuga en las mangueras. ¿Qué acción se recomienda? Limpiarla, sustituir los filtros o revisar las conexiones. Principalmente esto es la parte técnica. Agua en la línea de aire, purgar el sistema o el sistema de secado averiado. ¿Qué opción podemos hacer? Realizar una purga inmediata o revisar el secador, que principalmente la mayoría de los compresores no lo cuentan, y llamar a la parte técnica si el compresor fue purgado. Si cuentas que la jeringa triple al oprimir aire sale agua, quiere decir que el compresor no se ha drenado o toca ver alguna otra falla. Ciclos de arranque muy frecuentes: hay una fuga de aire o el depósito está totalmente lleno. Inspeccionar las fugas y consultar la capacidad del equipo, ya que si la presión acumulada excede el tamaño del tanque, esto se puede condensar más rápido y así no tenga una fuga o lo estés drenando, el agua se va a condensar mucho más rápido y esto puede generar agua en el sistema de aire. Puntos claves a recordar: el auxiliar de odontología juega un papel fundamental en el correcto funcionamiento del compresor. Un equipo bien mantenido protege al paciente y el equipo clínico. Seguridad primero. Siempre desconectar antes de cualquier intervención o anomalía en el equipo. Rutina diaria: la purga diaria y la verificación de presión son tareas no negociables para tener protección del equipo y cuidado del tanque, ya que una vez el tanque se oxide ya no tiene reparación. Registrar todo, mantener un historial de mantenimiento actualizado y accesible también es un trabajo dependiente tanto del auxiliar, recordándole a la parte técnica darle su papeleo al día. Soporte técnico: ante dudas o fallas técnicas, consultar siempre el servicio autorizado o el servicio que te esté prestando esa tarea. Un compresor bien cuidado es sinónimo de una clínica segura, eficiente y profesional. Muchas gracias por todo. Esta fue la capacitación de la parte de odontología. Espero que esta información te haya servido y muchas gracias por ver este video.